Hola a todos, vamos a continuar con nuestro tutorial de nuestro proyecto. Hoy vamos a trabajar en Visual Studio, vamos a trabajar nuestra web API, la que se encargará de gestionar las peticiones GET, las peticiones POST, las peticiones PUT y las peticiones DELETE. Así que vamos a abrir ya nuestro Visual Studio. Ok, como podemos ver ya tenemos nuestro Visual Studio abierto. Entonces aquí tenemos varias opciones que podemos utilizar, pero bueno, nosotros vamos a trabajar en la última opción, las letras azules que aparece continuar sin código. Esto porque vamos a intentar crear nuestro proyecto, nuestra web API desde cero. Entonces damos en continuar sin código y aquí vemos que ya nos abre en nuestra pantalla de Visual Studio. Ya una vez abierto, vamos a archivo, a nuevo, damos en proyecto. Aquí nos da la opción de elegir qué es lo que queremos trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar aplicaciones web de ASP.NET Core. Seleccionamos y le damos siguiente. Le ponemos el nombre a nuestro proyecto. Para efectos de este tutorial vamos a escribir como web API. Le damos en la opción crear. Ok, aquí ya tenemos varias opciones. Vamos a trabajar sobre ASP.NET Core 2.1. Seleccionamos API. Nos fijamos que esté seleccionada esta opción de configurar para HTTPS y le damos en la opción crear. Ahí se está creando nuestro proyecto. Bien, aquí podemos ver nuestra estructura de nuestro proyecto. Ya tiene por defecto un controlador, algunas configuraciones o archivos o propiedades y dependencias. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Le damos clic derecho sobre nuestro proyecto en Web API. Le damos agregar y aquí nueva carpeta. A esta carpeta le nombraremos como model, en la que contendrá nuestros modelos. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo. Bien, lo que vamos a hacer es crear tres controladores. De esos tres controladores van a trabajar sobre tres tablas de forma independiente. Entonces para eso tenemos que crear los modelos. El primer modelo que vamos a crear va a ser el del item. Entonces creamos una clase en blanco, le damos item, la vamos a agregar y esto nos creará una clase nueva. Ok, como podemos ver ya está nuestra clase item creada dentro de la carpeta modelo. Vamos a ocultar esto aquí para que nos dé un poco más de espacio para poder trabajar en él. Ok, aquí lo que vamos a hacer es definir las propiedades que va a tener nuestro objeto item. Entonces como primera propiedad le vamos a dar un ID. Le vamos a dar un ID, va a tener una descripción, una categoría, un precio. Entonces vamos a construir nuestras propiedades. Ahora nuestra segunda propiedad va a ser un public string, porque aquí lo que guarda es una cadena de texto. Le vamos a decir que va a ser una descripción. También va a recibir y va a enviar datos. Nuestra tercera propiedad igual va a ser un string. Y nuestra última propiedad va a ser un decimal.
porque este contendrá valores numéricos, pero además no sabemos si esos valores van a llevar valores decimales, entonces por eso lo vamos a definir como valores en monedas, perdón, sí, decimales. Aquí me está mostrando un error, no le pusimos el punto y coma, igualmente acá. Bien, entonces aquí ya tenemos creado las propiedades de nuestro objeto item. Ok, lo siguiente que haremos es crear otro archivo, ya que no vamos a trabajar directamente en una base de datos, sino que vamos a decirle a Visual Studio que nos cree una base de datos en memoria. Entonces vamos a trabajar otro archivo, el cual va en la carpeta modelo o models. Le damos a clic derecho, agregar, le decimos que agregue una nueva clase y a esta clase le vamos a poner item context. Bien, aquí es opcional, aquí pueden poner el nombre que ustedes gusten, así que con eso no hay ningún problema, siempre y cuando se llame o sea referencia con el nombre que le hemos puesto, pues no hay ningún problema. Le decimos agregar y ya se crea nuestra clase item context. Bien, entonces vamos a trabajar ya sobre nuestra archivo de context. Esto lo que nos hará o nos permitirá hacer es trabajar sobre una base de datos en memoria, básicamente. Vamos a crear nuestra función item context. Option, le damos nuestra clase item context y lo definimos como option. Aquí le vamos a decir que es una base de option. Bien, ya tenemos nuestra clase context. Ahora hay que trabajar también o hacer alguna configuración en el archivo de status. Como podemos ver en esta carpeta modelo tenemos nuestra clase item, nuestra clase item context. Entonces necesitamos trabajar o hacer algunas configuraciones específicas para que pueda trabajar como una base de datos definida en memoria. Bien, entonces nos ubicamos en la configuración o en la función de configure service. Aquí lo que vamos a configurar un servicio que nos permita agregar o utilizar una base de datos en memoria. Le indicamos nuestra función o nuestra clase de item context y esto va a crear básicamente nuestra tabla, por decirlo así. Decimos que user internal user ins memory database. Este básicamente es el nombre que va a tener nuestra base de datos. Aquí le podemos colocar el nombre que nosotros queramos. En este caso le voy a colocar db
Bueno, esto es en el archivo de Startup. Esto es lo que mencionaba anteriormente, es para crear básicamente una base de datos en memoria. Bien, ahora ya tenemos creado nuestro nuestro item context, ya configuramos nuestro Startup. Ahora vamos a crear un controlador que es el que se encargará de hacer las peticiones. Entonces en la carpeta de controller le vamos a decir que agregue un nuevo elemento. Aquí vamos a elegir, vamos a filtrar esto, que sea en ASP.NET Core. Le decimos que sea una clase controlador vacía. Acá pues le damos el nombre. Puede ser el nombre que ustedes gusten. En este caso le vamos a llamar item controller y damos agregar. Como podemos ver, ya tenemos nuestro archivo item controller agregado. Entonces ahora vamos a trabajar sobre él, nuestras peticiones get. Bueno, en este video vamos a trabajar la petición get. En posterior vamos a ir trabajando el resto de las peticiones para que no se nos haga tan grande este video. Ok, muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a cambiar el nombre al controller que nos da por defecto. Perdón, es controller base. Y vamos a eliminar esta función que ya nos creó por defecto, porque realmente no la vamos a ocupar. Entonces aquí vamos a definirle la ruta que queramos que tome cada vez que, o bajo qué ruta vamos a hacer las peticiones. Entonces lo vamos a hacer por API slice y el nombre del controlador. API controller. Bien, vemos que nos está dando un error. Perdón, es que esta configuración no va dentro de la clase, esto va arriba de la clase. Bien, como estamos trabajando en una base de datos en memoria, necesitamos que esa base de datos tenga datos guardados. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle a nuestra base de datos los datos que necesita tener grabados. Entonces vamos a crear nuestra función, la agregaremos private, le damos array only, que solo le da el context, y vamos a instanciarlo. Y este va a recibir un parámetro de tipo intent context, y vamos a definir como el context. Ok, ahora vamos a para abajo, vamos a igualar nuestra variable context igual a context. Aquí le vamos a decir que sí context o el conteo. Context. No me aparece porque me está dando error. Vamos a ver por qué me está dando error. Es igual que 0. Okay.
Ok. Ah, aquí está el error. Esto no es item controller, esto es item context. Sigue dando ese error. Bien, veamos nuestro primer error. Dice que tengo que importar la clase. Y aquí me está dando error porque aquí no es item control, aquí es item context. En context, entonces le decimos que si el conteo es igual a 0, entonces vamos a agregar un nuevo elemento. Item context punto item punto add. Le decimos que sea un nuevo item. Y eso va a tener como descripción. Ok, pensando que este es un ítem de un supermercado, le vamos a decir que este va a ser, no sé, qué sé yo, papel, aluminio, puede ser cualquier tipo de descripción. Va a tener una categoría, dijimos que era de supermercado. Y también definimos que va a tener un precio. Entonces le decimos que va a tener un precio que sea, no sé, qué sé yo, 20 dólares, 20 lempiras. Entonces este es el dato que nosotros le vamos a dar a nuestra base de datos en memoria para poder trabajar con datos. Posteriormente esto lo estaremos eh, conectando directamente a una base de datos real. Entonces le decimos que guarde los cambios con la función sidechains. Bien, entonces básicamente ya tenemos creado nuestros datos o en la base de datos que vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar ya a trabajar con nuestra primera petición. Esa va a ser, va a obtener esta ruta. Va a ser de http get, aquí lo tenemos. Bien, vemos que nos está dando error. Ok, es que lo estamos haciendo dentro de la función que hayamos creado la item controller. Entonces esto tiene que estar fuera. Ok, entonces vamos a crear nuestra primera función. Pues va a ser public síncrona. Va a nombrar como tal. Esto va a tener una acción porque nos va a tener que devolver un resultado. Le vamos a dar el tipo de valor que nos va a devolver, valor item, y le vamos a nombrar como get item. Esto nos tiene que retornar item. Bien, nos está dando error. Vamos a ver por qué nos está dando error. Ok, creo que el error lo tenemos. Sí.
Bien, aquí hay error, ya lo tenemos bien. Con esto es suficiente como para que nos devuelva todos los valores que tenemos en nuestra base de datos. Como recordamos, los valores que tenemos son los únicos que le hemos dado o definido acá arriba. Entonces guardamos los cambios y ejecutamos nuestra aplicación. Por defecto, al ejecutar nuestra aplicación nos va a abrir el navegador predeterminado y nos va a devolver algunos valores que ya Visual Studio define. El navegador nos servirá únicamente para ver o hacer peticiones GET, ya para trabajar peticiones POST y las demás otras peticiones, pues eso se debe trabajar lo trabajaremos con Postman. Entonces si nosotros cambiamos en la URL y decimos que vaya al API item, esto nos tendría que devolver los valores que le hemos definido en nuestra base de datos temporal y bueno, ahí lo podemos ver. Con esto pues comprobamos que tenemos los datos, donde está devolviendo los datos de la base de datos temporal que hemos creado en memoria. En el próximo video pues veremos cómo hacer peticiones dándole un ID, vamos a registrar más elementos en la base de datos y así sucesivamente. Esto si lo probamos en Postman pues no deberíamos de tener ningún problema, pues hagamos el ensayo a ver qué tal nos va. Bien, en Postman pues en nuestra barra de direcciones le vamos a dar la misma dirección que nos dio el navegador en este caso. Solo le hice un copy, lo pegamos y yo anteriormente pues ya había hecho un ensayo y bueno, no me dio ningún tipo de problema, pero para mostrarlo en el video pues aquí podemos ver, acá nos está devolviendo el resultado, es justo los mismos datos que tenemos o definimos en nuestra base de datos temporal.